En esta unidad, que es la primera, control cinemático, bueno, la materia es control de robots, pues recordemos que tenemos cinemática de robots y tenemos dinámica de robots. Entonces ahorita vamos a empezar con el control cinemático. Vamos a recordar un poquito de lo que es la cinemática de los robots, las trayectorias, generación y muestreo de trayectorias y la interpolación de trayectorias. Esto ya lo habían visto cuando fuimos a programar allá a Aguascalientes, creo, en donde pues les permitieron programar los robots y ustedes iban colocando puntos estratégicos para que el robot se desplazara. En su momento pues no sabíamos cómo lo hacía el robot, pero ya después, conforme vimos otras materias, pues ya identificaron que por ahí las matrices homogéneas, cómo operan con respecto a la orientación y a la traslación, a la posición. Entonces ya esas materias las vamos a volver a retomar un poquito. ¿Cómo funciona lo que es el control cinemático? Pues ahora ya nada más es indicarle en qué puntos son los que se van a colocar el efector final. Déjenme, admito a unos que andan en la sala de espera. Un momento. Creo que ya. Otra vez, control. Aquí está. Ya ven, por eso tienen que conectarse a tiempo para no andar perdiendo aquí tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el robot de manera automática o de forma, pues, por sí mismo? Es que cuando ustedes indican la posición de los diferentes puntos de la trayectoria, pues él debe de definir qué velocidad y en qué tiempo es el que va a desplazarse para llegar a ese punto. Dependiendo si ustedes van a tener un punto inicial en cualquier lado y un punto final en cualquier otro lado, si solamente hacemos la indicación del punto inicial y el punto final, pues el robot tomará la decisión, tendrá su propio control para poder definir qué articulación es la que se va a mover para generar esa trayectoria de la manera más, no quiero decir óptima, porque pues siempre hay forma de mejorarse, pero que tome en consideración tanto el movimiento de cada articulación que se tenga. ¿Cómo funciona ese control cinemático? Pues parte del programa que ustedes le están indicando, la trayectoria que ustedes le van a decir, los puntos que está tomando. Toma una posición X, Y, Z y toma una orientación inicial y conforme vayamos indicándole las diferentes posiciones, pues va a generar la trayectoria. El modelo cinemático lo que nos va a indicar es si es capaz de desplazarse por los puntos que nosotros le indicamos o si es necesario tomar puntos intermedios, fuera de que pueda ocasionar algún choque o algún golpe por una trayectoria que está indicada. El modelo cinemático no es tanto viable de la parte exterior del robot, sino de la parte interna del robot. Decide el modelo cinemático si se puede orientar o se puede girar los servomotores, si se pueden mover los servomotores, como nosotros le estamos indicando en la trayectoria que le hemos definido. ¿De acuerdo? Entonces ese modelo cinemático no es con respecto al exterior, que si tiene alguna persona o si tiene algún objeto, alguna limitación, una estructura que afecte la trayectoria, pues aquí no interesa. Para eso nosotros debimos de haberlo especificado dentro del programa. Si es necesario colocar puntos intermedios para evitar esa colisión, pues se tiene que hacer. El modelo cinemático nada más es referente a la estructura propia del robot. Por ahí si pudieran confirmarme si seguimos en transmisión, porque aquí me pareció un error. ¿Alguien que me confirme si aún sigo en Sí, transmisión? Ok.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya que el robot genera esas trayectorias, pues debe de haber un muestreo. Verificar, ya sea de manera simulada, si el robot lo permite, o bajo una velocidad controlada, si todo el proceso o toda esa trayectoria se puede realizar sin ningún contratiempo. Una vez que ya hace esta parte, pues nada más verifica la parte dinámica, que bueno, eso ya es una segunda unidad, el control dinámico. El control dinámico, pues ya vimos un poquito en dinámica de robots, que es referente a la fuerza, al torque, que puede emplear el robot bajo la estructura que se tenga de las articulaciones y de los eslabones. Pero bueno, esto ahorita nos vamos a enfocar con la cinemática. La cinemática es el movimiento del robot, ese control en el movimiento del robot en esta primera unidad. Una segunda unidad, pues viene lo que es el control dinámico. De manera breve, pues esto fue lo que les estaba comentando. Interpreta las especificaciones del movimiento, hace referencia a lo que es el programa. Una vez que se tiene el programa, pues debe de interpretar esas especificaciones que nosotros les hemos indicado. Coloca la trayectoria, que es el punto inicial al punto final, con un número finito de puntos. Es decir, si podemos hacer ese movimiento de manera directa del punto inicial al punto final, lo realiza. Si no lo puede hacer de manera directa, pues tiene que tomar puntos alternos para poder llegar de ese punto inicial a ese punto final. Convierte estos puntos en coordenadas articulares, es decir, que las articulaciones del robot puedan efectuarse. Y en caso de que necesite tener diferentes puntos intermedios, pues se interpola esa trayectoria. Y luego nada más identifica esa trayectoria para un control dinámico posterior. Considerando un ejemplo, si tenemos un robot de solamente 2 grados de libertad, es decir, que solamente se puede mover en 2 direcciones, una dirección X o un eje X, una dirección Y, un eje Y, y queremos desplazarla desde el punto 1, J1, hasta el punto 4, pues idealmente quisiéramos que el robot se desplace de esta manera. Pero es probable que se requiera puntos intermedios. Estos puntos intermedios pues se pueden definir ya sea el usuario o el mismo robot para saber cuál va a ser el movimiento que vaya a tener en sus articulaciones. Aquí está a lo mejor un poquito difícil de visualizar, pero estas Q1, Q2, Q3, Q4 corresponden a las articulaciones. Las posiciones de las articulaciones. Es decir, tenemos una articulación que se mueve sobre el eje X y una articulación que se mueve sobre el eje Y. Para poder alcanzar este punto, ocupamos que una articulación se mueva X distancia y una segunda articulación se mueva otra distancia para poder alcanzar el punto 1 o Q1. Aquí a lo mejor se puede confundir un poquito porque tienen la misma variable, Q1, Q2, Q3, Q4, pero observen los subíndices y superíndices. Los subíndices corresponden al desplazamiento en XY y los superíndices corresponden a las posiciones J1, J2, J3, J4 para poder llegar del punto 1, del punto inicial al punto final. Si queremos llegar a este segundo punto, las articulaciones Q1 debe de moverse X distancia y Q2 otra distancia. Estas posiciones de las articulaciones son los que van a permitir trasladarse del punto 1 al punto 2 atravesando los puntos intermedios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos un punto inicial, un punto final. Para poder llegar de ese punto inicial a ese punto final, estamos colocándole 2 puntos intermedios. Para poder llegar a esos puntos intermedios, ustedes, bueno, el programa, el control, lo que hace es mover las articulaciones 1 y 2, es un robot de 2 grados de libertad, solamente tiene 2 movimientos, de esta forma, para que así logre pasar por esos puntos intermedios. Todo el movimiento completo se vería de esta manera.
así como está en esta gráfica, es como va a moverse el robot realmente. Cumple porque está pasando por los puntos intermedios. ¿De acuerdo? Aquí está moviendo las dos articulaciones. Repito de nuevo, solamente son 2 grados de libertad, solamente tiene dos movimientos posibles, un movimiento en X, un movimiento en Y. Entonces está cumpliendo al desplazarse de esta manera, pero los dos se están moviendo al mismo tiempo. Observen. Conforme va recorriéndose del punto 1 al punto 2, tanto nuestro eje Y como nuestro eje X, o nuestra articulación 1 como nuestra articulación 2, se están moviendo al mismo tiempo. ¿Por qué lo digo eso? Porque más adelante vamos a ver que se puede hacer que una articulación se mueva primero y luego otra articulación se mueva otra vez. Pero observan cómo el movimiento ya va a tardar más. Si aquí pasamos del punto 1 al punto 2, moviéndose los dos al mismo tiempo, pues nos está generando esta pequeña curvatura. Si hacemos que primero se mueva una articulación, vamos a tener un movimiento de retracción y luego un movimiento de elevación, aumentar la posición de Q2. Si de este punto ahora nos queremos desplazar a este punto y tenemos movimientos separados, entonces primero se hace un movimiento, ya sea en X o en Y, independiente, pero nada más se hace primero uno y luego se hace un segundo movimiento. Otra vez de Q3 a Q4, de los puntos 3 al punto 4, se hace un movimiento y luego el otro. Aquí tenemos los dos movimientos al mismo tiempo, por eso se tiene esa curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entiende un poquito más? El chiste es pasar de un punto a otro punto. Repito, son 2 grados de libertad, es prácticamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando determinamos pasar o que el robot vaya de un punto inicial a un punto final, él puede hacerlo de diferentes maneras. Puede hacer, que aquí, bueno, en el texto, es lo que les mencionaba, puede hacer un movimiento, primero un eje, luego otro eje, o hacer un movimiento simultáneo de los ejes. Aquí por ser una representación en un plano, pues no se alcanza a apreciar, pero primero el robot se mueve en una dirección y luego se mueve en otra dirección. Entonces está haciendo un movimiento de eje-eje y acá un movimiento de ejes simultáneos. El punto donde va a llegar, donde va a pasar del punto 1 al punto 2 es exactamente el mismo, pero hay muchas formas o distintas formas de llegar, dependiendo del tipo de control cinemático que le vayamos a indicar al robot. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante determinar qué tipo de movimiento es el que va a tener el robot, qué tipo de control cinemático es el que va a tener el robot, perdón. Bueno, hablábamos de 2 tipos de movimientos. Ya estamos en el segundo punto. Tipos de trayectorias. Desde aquí estamos en el segundo punto. Tipos de trayectorias. Acá es simplemente la función que debe tener el control cinemático. En el siguiente punto, que son tipos de trayectorias, hablábamos de que se puede tener un movimiento de primero un eje y luego otro eje. Considérese un eje como una articulación. Como estábamos hablando de solamente un robot de 2 grados de libertad, 2 movimientos posibles, pues bueno, se muestra aquí en el ejemplo como si fuera un eje XY, un plano XY. Entonces tenemos primero un plano, un eje, y luego otro eje. ¿De acuerdo? En este tipo de movimiento, lo que hace es primero activar un eje, activar una articulación, un movimiento. Una vez que concluye esa articulación, la segunda articulación que permanecía sin activarse, sin moverse, va a empezar a funcionar. ¿De acuerdo? Pudiéramos pensar que es un movimiento o que es un tipo de movimiento, un tipo de trayectoria indeseable porque estamos perdiendo mucho tiempo. Pero tiene, mira aquí dice, tiene su ventaja de que tiene un menor consumo de potencia. En español, ¿qué significa? Pues recuerden que los servomotores son motores de gran potencia. Un robotito pues no es algo acá de 1 kilo, 2 kilos, son de 500 toneladas de kilos. Entonces, para mover toda esa estructura, el consumo de potencia que se requiere para activar un servomotor, pues es considerable. Si primero activamos uno
después activamos otro, mantenemos una potencia instantánea continua. Probablemente no continua de manera uniforme durante todo el tiempo, porque hay momentos en el que el robot no requiere moverse, pero cuando menos durante el tiempo que se active, no se sobrepasa los niveles de potencia. ¿De acuerdo? Esa es su única ventaja. Es cierto, tenemos un poquito más de tiempo en lo que una articulación llega a su posición final y posteriormente una segunda articulación llega a esa posición final. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues movimientos un poco más pequeños, porque requiere primero terminar un movimiento de una articulación y posterior otro movimiento de otra articulación. Al final, de todas formas, vamos a llegar de un punto inicial a un punto final, independientemente de que tarde más o tarde menos. Probablemente para el fin que nosotros vayamos a utilizar ese movimiento, pues no requeramos tiempos de operación muy rápido. Entonces, esa es una posibilidad de realizarse. Otra posibilidad de realizarse es de que se activen los dos al mismo tiempo, que es el movimiento simultáneo de ejes. Sabemos también de que, bueno, es probable que una articulación tenga que moverse durante más tiempo que otra. Entonces, una va a terminar antes y una va a terminar después. No vamos a tener mayor problema. Si una termina antes y otra termina después, pues es lo de menos. Al final de cabo, de la posición 1 a la posición final, de la posición inicial a la posición final, terminará en el tiempo que la articulación lenta lo haga. Si la articulación rápida termina, pues se va a mantener en la posición para la cual está definida y estará esperando nada más a que una segunda articulación termine de moverse, de desplazarse. ¿De acuerdo? Entonces aquí, a diferencia del anterior, durante este tiempo en lo que se están moviendo las dos articulaciones, pues sí tenemos un poquito mayor de potencia. Repito de nuevo, para robots en donde se están utilizando no nada más uno, sino varios, y aparte su capacidad, su tonelaje es elevado, pues esto pudiera representar un problema. Espero si se explica un poquito toda esta parte. Son movimientos muy sencillos, muy fáciles de identificar y de saber cómo opera y cómo funcionan los demás. Para evitar ese tipo de problema, se tiene este tipo de movimiento, que es trayectorias coordenadas. ¿Cuál problema? Pues que aquí, si estamos activando los dos en un instante, pues va a haber una mayor potencia porque pues estamos moviéndolo a una velocidad definida. Esta otra lo que hace es calcular el tiempo máximo que va a tener una articulación en terminar su movimiento y acondiciona una segunda articulación, hablando de solamente 2 grados de libertad. Si tuviéramos un robot de mayor movimiento, pues entonces vamos a tener que acondicionar todas las articulaciones al tiempo de la articulación no más lenta, pero la articulación que requiera más tiempo para llegar a su posición final. Observen esa parte, no estamos hablando del movimiento de la articulación más lenta, sino del que tarde más en llegar a su posición final. Pudiéramos tener una articulación más rápida que las demás, pero si su distancia, su movimiento es más largo, pues va a tener un tiempo mayor para poder llegar a su posición final. ¿De acuerdo? Entonces, no es por tiempos, que normalmente todas las articulaciones operan al mismo tiempo, pero habrá algunos casos donde a lo mejor algún servomotor es más rápido, más que nada se encuentran en los efectores finales bueno, en los efectores finales, donde se puede tener una pinza, se puede tener algún otro elemento final de control, pero es el que tenga el término de su movimiento más, más largo, ¿de acuerdo? Entonces, las demás articulaciones se acondicionan para que su movimiento sea más lento y por ende consuma menos potencia. ¿De acuerdo? Esto pues ya nos va a evitar que la potencia no se dispare en instantes. Sí, vamos a tener un poquito más de tiempo en lo que es un movimiento un poquito, diferente, un movimiento
no tan agradable a la vista, a lo mejor, porque pues vamos a ver cómo una articulación se mueve a diferente velocidad con respecto a otra, pero para fines prácticos no tendrá ningún problema porque el tiempo en el que va a tardar en llegar a su posición final, pues todos serán al mismo instante. Pero existe una última, en donde lo que nos importa es que la trayectoria que yo o que es el usuario especifique al robot se cumpla al pie de la letra, es decir, de manera lineal. Yo quiero que pase de una posición inicial a una posición final. Si observamos acá en las anteriores, cumple con llegar de la posición inicial a la posición final, pero probablemente no sea de manera lineal ese movimiento. Va a generar, como lo vimos aquí, no tenemos un movimiento lineal completamente en el segundo, en la segunda trayectoria, pero va a llegar al mismo punto final, en la misma orientación, en la misma posición al efector final. En casos donde la práctica o la posición, la trayectoria del robot sí sea necesaria, que sea una trayectoria lineal, una trayectoria recta, pues se generó, se programó o se tiene este tipo de trayectorias continuas. Observen cómo las articulaciones, acá, aquí, observen cómo estas articulaciones pues van tomando formas bien diferentes, porque cada una de estas posiciones en tiempo con respecto a tiempo, o sea, en este tiempo, esta articulación y esta articulación me va a asegurar que en este tiempo pase por la línea recta del punto inicial al punto final. En este segundo tiempo, esta posición de la articulación y esta otra posición de la articulación me va a asegurar que se tenga ese paso en línea recta del punto inicial al punto final. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos esa opción. Son los diferentes tipos de trayectorias o movimientos de las trayectorias que puede tener un robot. Y prácticamente ese sería los temas de hoy. Son función del control cinemático, para qué lo usamos, para qué funciona, para qué sirve, y los tipos de movimientos que se tienen al momento de generar las trayectorias. Ya depende de cuál robot pueda implementarse o qué robot es el que tiene diferentes tipos de control cinemático de movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, de nuevo abro, si quieren, el micrófono para que ustedes tengan alguna duda, pregunta o algo. Pues aquí estoy.